quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin Mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles Alicia Valle y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Lamentablemente en la noche de hoy fuimos sacados del aire, por tanto estamos grabando la entrevista con nuestros invitados de la noche de hoy. Esperemos sepan comprender y disculparnos por tal lamentable situación. Como bien les decía, un día como hoy, hace 57 años, fue derrocado el general Marcos Pérez Jiménez, un gobierno en el que con sus virtudes y defectos para algunos llevó a Venezuela a su máxima expresión en materia de progreso económico, industrialización y seguridad. Prevalecía el orden, el respeto, la disciplina y el desarrollo de la nación. La prueba viviente son todas sus obras que a más de medio siglo siguen en pie a pesar de la desidia de los supuestos defensores democráticos que se encargaron de sumergir a la nación en la ignorancia, la viveza criolla, el parasitismo y que vendieron al país para el beneficio de sus propios intereses. Les presento nuevamente a nuestros invitados de la noche de hoy. Nelson Ramírez Zavala, él es licenciado en Ciencias Políticas, politólogo, especialización en procesos y sistemas electorales en curso, coordinador nacional del movimiento Orden. Buenas noches, Nelson, bienvenido. Muy buenas noches, Alejandra, y a todo el equipo de Radio Todo por Chile. Gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos acompaña Anthony Rincón. Él es abogado, tesista en especialización de Derecho Laboral, diplomado en Política Gerencial y coordinador de la División Andes del Movimiento Nacionalista Orden. Buenas noches, Anthony, bienvenido. Muy buenas noches, Alejandra. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es totalmente nuestro. Bueno, en el día de hoy realizaron varias actividades el Movimiento Nacionalista Orden, entre ellas estuvo un foro sobre el 23 de enero. Coméntenos un poquito al respecto. Sí, bueno, el día de hoy, recordando aquella fatídica fecha, lo que fue el 23 de enero de 1958, ya 57 años de aquel suceso, recordamos con, una fecha que frenó el desarrollo del país, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la estructura física, sino también desde el punto de vista del ciudadano. Actualmente pues vivimos el producto de esa decadencia que se instauró el 23 de enero del 58, dirigida políticamente por el Partido Comunista Internacional, por las cúpulas socialistas, de la Internacional Socialista, y por supuesto por los partidos demagógicos de Venezuela, de la época, como era Acción Democrática y COPEI, actualmente pues con el nombre de Partido Socialista Unido de Venezuela y Mesa de Unidad Democrática. Ambos partidos de corrientes de izquierda, de la extrema izquierda más rancia, putrefacta, y pues bueno, nos tienen actualmente en una situación bastante complicada. Así es. Nelson, me gustaría que nos comentes un poquito sobre el Movimiento Nacionalista Orden, cuándo nace, quiénes la lideran y cuáles son los principios fundamentales. Bien, justamente el miércoles 21 de enero cumplimos 3 años de la fundación del movimiento. Hace 3 años, en el año 2012, 21 de enero, varios jóvenes nos dimos cita en el estado Táchira, la ciudad de Michelena, para, bueno, repensar qué es lo que está pasando con Venezuela, buscar algunas respuestas que durante 57 años se les fue negada al país, bueno, revisar la historia y pensar de que, bueno, mire, es posible que Venezuela pueda ocupar un puesto de honor entre las demás naciones del mundo, como en efecto
en la práctica ocupó Venezuela. Pero que bueno, gracias a la acción y la rémora de los partidos que desde el 58 hasta hoy se han servido de la nación en su perjuicio y en detrimento de la calidad de vida de todos los ciudadanos, a tal punto que el venezolano hoy día se va porque no encuentra a Venezuela su medio de realización. Y no es justo que bajo estas circunstancias el venezolano tenga que irse, porque Venezuela tiene todo para ser potencia, Venezuela tiene todo para bueno, sobresalir en muchísimas cosas, porque no solamente son los recursos naturales, es el potencial que tiene el venezolano, que tenemos los venezolanos para desarrollarnos y desarrollar al país. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros nos vimos la necesidad bueno, de actuar y de hacer algo por Venezuela. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante todo el descalabro y toda la decadencia que nos está arropando actualmente. Seguidamente, bueno, necesitamos organizarnos en función de un ideario, de toda una doctrina que nos aglutinara y uniera las voluntades hacia un solo destino. Y la columna vertebral de este movimiento, para poder actuar en organización conjunta y de manera monolítica, reposa y descansa exclusivamente en el mérito, en el trabajo, en el esfuerzo y en el sacrificio que hacen todos y cada uno de los miembros que aquí hacemos vida dentro del movimiento nacionalista ahora. Además de eso, contamos con una organización que derriba algunos mitos en torno a las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas actualmente giran en torno a liderazgos caudillescos que obedecen nada más a la egolatría del líder del momento. Nosotros, por el contrario, si bien es cierto, se desarrollan liderazgos en base a méritos, nuestro principal motor no es el liderazgo o el caudillaje que se forme dentro del movimiento, es una idea por la cual nosotros estamos trabajando, por la cual nosotros estamos unidos y por la cual nosotros estamos accionando. Esa idea, ese ideario, esa narrativa propia que estamos construyendo significa, en simples palabras, el ideal del bien nacional que tiene que materializar en la práctica y en la vida cotidiana de los venezolanos un desarrollo palpable, tan simple y fácil como eso. De este modo, nosotros nos dividimos por coordinaciones, coordinación nacional, que a su vez cuenta con tres coordinadores ubicados en tres regiones del país para no concentrar el poder en uno solo, coordinadores regionales que dirigen y supervisan las actividades de los núcleos y divisiones que están bajo su cargo, y a su vez tenemos un órgano superior que obedece al Consejo Nacionalista, órgano máximo que toma las decisiones más importantes del movimiento. Así que, dicho esto, nosotros no nos guiamos por la arbitrariedad o el caprichito o el gusto de alguien que, bueno, si armó una pataleta, un berrinche y hay que hacer lo que él dice porque si no el movimiento no sigue. No. Nosotros revisando la historia y viendo cómo se desenvolvieron los partidos políticos en torno a esa figura, a esos falsos liderazgos y a esas figuras caudillescas que nada más obedecían a saciar sus apetitos personales y a fortalecer su ego, nosotros dijimos, no podemos caer en lo mismo, no podemos seguir haciendo la misma burda política que ha llevado a Venezuela al fracaso. Entonces decidimos, bueno, compactarnos en el ideal, obedecer a un ideario, construir una narrativa propia y subordinarnos a un órgano dentro del propio movimiento que tome las decisiones de manera conjunta que van a dictar las acciones y las decisiones más importantes del movimiento. El nacionalismo no se identifica con la derecha ni la izquierda. ¿Cómo definirían esa tercera posición? Sí, mira, el nacionalismo es totalmente apartado a las tesis marxistas o a las tesis liberales. El nacionalismo no tiene como prioridad una tesis marxista de lucha de clases ni de eliminación de la nación por encima del interés del proletariado. Y por supuesto tampoco apoya los matices que existen en la derecha liberal, que ponen por encima de la nación, por encima de nuestra identidad y orgullo patrio, los intereses particulares, intereses transnacionales, intereses económicos plutocráticos. Por lo tanto, pues el movimiento en función de su ideario, en función de su ideal nacionalista, pues se fija no solamente como una tercera posición, sino actualmente como la tercera alternativa viable que pueda sacar al país de la actual decadencia. Hablando en el caso específico de Venezuela. Y recordando también que el nacionalismo, por no ser una ideología dogmática, no es importable. Es decir, actualmente, pues en Venezuela estamos construyendo el ideal en torno al nacionalismo y, pues, por lo tanto, es un nacionalismo creado por venezolanos, para los venezolanos
y, bueno, que satisfaga las necesidades de los venezolanos. Por supuesto, sin caer en pragmatismo, ¿no? Para no desviar el fin y propósito, porque también existe un interés superior y espiritual detrás de todo esto. No es simple y llanamente pues, solucionar algo a toda costa. Tiene que haber un motivo, una razón de ser. Por eso, bueno, es que nos definimos como una tercera alternativa, Alejandra. Así es. Me gustaría que definieras un poco más, bueno, que definieran un poquito más cómo el nacionalismo venezolano. El otro día leía un artículo de Nelson. Sí. Me gustaría que nos ampliaras un poquito eso porque además me encantó. Te felicito. Gracias, Alejandra, gracias. Mire, sí, efectivamente, como lo dijo Anthony, estamos en la necesidad histórica de la revisión de nuestro pasado. ¿Qué significa esto? Cuando aquí se habla de nacionalismo, inmediatamente lo asocian con tendencias o fenómenos políticos nacionalistas del principio del siglo XX, entiéndase el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, o el fascismo italiano. Inmediatamente hay un tabú increíble con relación a ese tema por las razones propias de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como lo digo en el artículo, hay tantos nacionalismos como naciones existen. Y tomando la palabra de Anthony, esto significa de que no se puede importar el nacionalismo porque eso sería una contradicción de esencia y de fin absoluto. Porque si somos nacionalistas venezolanos, no podemos encajar modelos extranjeros, modelos ajenos a una serie de variables que son propias de los venezolanos, tales como la posición geográfica, la idiosincrasia, los recursos naturales, nuestra historia y nuestra cultura. Naturalmente, estos 5 elementos van a ser totalmente diferentes a cualquier forma de nacionalismo que se dé en otro país, hecho por la cual nos hace ser auténticos en nuestro nacionalismo. Y gran parte del esfuerzo que está haciendo el movimiento en estos momentos es en crear una narrativa propia, como lo acaba de decir Anthony, que obedezca exclusivamente a estos 5 elementos tan importantes que nos da nuestro gentilicio venezolano en la actualidad. ¿Cómo ha sido la receptividad del venezolano común al nacionalismo? Porque lamentablemente tenemos 57 años pues viviendo una tragedia en una cosa que es una cosa extraña porque esto no es ni democracia ni es un cipote y nos han convertido en una especie de esclavos felices. ¿Cómo es la receptividad del venezolano al nacionalismo? ¿Están abiertos a esa posibilidad? Mira, Alejandra, aquí ocurre un hecho bastante sorpresivo, bastante curioso, y es que la gente sin saberlo es nacionalista. La gente sin saberlo, antes incluso de nacionalista, el ciudadano venezolano es patriota, siente amor no solamente por el pedazo de tierra que está pisando, sino siente amor por lo que es como venezolano, por toda esa historia que forjó nuestra nacionalidad, por ese pasado glorioso, por las gestas independentistas, por todo aquello que ha forjado culturalmente lo que es el venezolano actualmente. Por supuesto, hay ciertos tabúes, tal cual como decía Nelson. De pronto la palabra nacionalismo es asociada erróneamente a modelos nacionalistas de países extranjeros. Sin embargo, pues nuestra propuesta es tan sincera y tan transparente que ha calado a la perfección en los ciudadanos venezolanos, que como venía comentando en el camino con Nelson, tenemos una propuesta tan auténtica y tan depurada que no tienen nuestros detractores en este momento cómo reprocharnos algo, cómo decir, mira, ustedes los nacionalistas en determinado momento de la historia se equivocaron, no tienen cómo hacerlo. Entonces, pues la receptividad ha sido bastante positiva, incluso pues nos ha tomado de sorpresa. Lo que ha sido el último año ha sido el momento más fructífero en cuanto a expansión, en cuanto a recepción del ideal nacional por parte de los ciudadanos venezolanos. Hay quienes dicen que el 23 de enero de 1958 fue el día en el que el comunismo internacional y el gobierno de Estados Unidos mataron a Venezuela. ¿Comparten ese criterio? ¿Cuál era el interés que podría tener Estados Unidos en matar a Venezuela? Sí, bueno, totalmente compartimos ese criterio porque para nadie es secreto que el señor Rómulo Betancourt, al ver que no podía seguirle chupando el erario al Estado como en el efecto y en la práctica se hizo durante el trienio ADECO, pues empezó a complotar contra Venezuela y desde los Estados Unidos. Eso de verdad ya no es secreto para nadie y es totalmente cierto. Tampoco es un secreto para nadie que el señor Rómulo Betancourt era un comunista declarado.
un comunista declarado que incluso fundó el Partido Comunista en Costa Rica, hecho que se opone por completo al interés nacional. ¿Por qué se opone por completo al interés nacional? Sencillamente porque el interés nacional vela exclusivamente por las necesidades de sus ciudadanos y no puede velar, no puede establecer una prioridad que no sea esta, principalmente, que vaya en detrimento de sí misma para engrandecer o para soliviantar los problemas de otros países. Es decir, dicho de manera, en palabras más sencillas, o sea, los problemas de casa los tenemos que arreglar nosotros y en casa. Primero la casa y después lo demás. Entonces sí, efectivamente, los Estados Unidos veían una amenaza bastante palpable en el desarrollo que tenía Venezuela, porque no solamente, como lo dijo Anthony, en el tema de la infraestructura, en el tema económico, que nadie se equivoque, Venezuela tenía un amplio desarrollo, una alta proyección de una solidez económica, monetaria, al punto que el bolívar era referencia de comercio internacional. No llegó a superar el dólar como se especula, pero era tan fuerte que mucha gente prefería el bolívar. En muchos países se prefería la transacción comercial con el bolívar. Entonces, naturalmente, a los Estados Unidos, gracias a su doctrina Monroe, que utiliza a toda Hispanoamérica como, parte de su propiedad de América para los americanos, no iba a permitir que emergiera un país con el potencial que tiene Venezuela, no solamente en recursos naturales y posición geográfica, sino en el talento de los venezolanos, en el ingenio del venezolano, que pudiera desplazarlos dentro del propio continente y que aplastara por completo su doctrina. Entonces, en este particular hay que poner la lupa porque nosotros no estamos, nuestro nacionalismo no significa estar enemistado con nadie. Nuestro nacionalismo no significa que vamos a ir contra nadie, pero la revisión de la historia es inevitable y así fue como se desarrollaron los hechos. ¿Se podría considerar al gobierno de Marcos Pérez Jiménez como una dictadura? Desde el punto de vista teórico, recordemos que la institución de la dictadura no es de reciente data, Alejandra. Recordemos que la institución de la dictadura nace en la época de la República Romana, época de por sí considerada en la historia como una de las épocas más débil, ¿no? Porque Roma fue lo que fue gracias al imperio. Sin embargo, esta institución nace cuando los cónsules, que por cierto eran 3, por incompetencia o por debilidad, pues se le escapaba el pueblo de las manos y pues tenían que nombrar a una persona que en ese momento pusiera el orden. Marcos Pérez Jiménez, antes de militar, antes que dictador, fue un estadista. Y bueno, tal cual como lo dices en la introducción, sus obras actualmente todavía siguen en pie y son palpables. Sin embargo, en este momento, como dictador o como solamente por el sentido abstracto de la palabra, pues es de pronto injusto, ¿no? Por eso nosotros lo rescatamos a él más que como dictador, más que como militarista, lo rescatamos como un estadista, ¿no? Como un patriota, como un nacionalista que amó este país, que lo desarrolló y que lo llevó a a tener un puesto de honor entre las naciones del mundo. Alejandra. Sin duda. ¿Sí? No, está bien, sí. Sin duda a pesar de que yo no viví esa época, pues obviamente el desarrollo que estaba viviendo Venezuela era impresionante. Bueno, ni mi mamá siquiera había nacido para ese entonces, pero si el general Marcos Pérez Jiménez hubiese permanecido unos 5 años más en el poder, ¿sería Venezuela la Dubái de América Latina? Efectivamente, Alejandra. Naturalmente, el gobierno de Pérez Jiménez, cuando es derrocado en el año 58, tenía muchísimos planes más, no solamente en el área de infraestructura, en el área científico, en el área cultural y en muchos otros aspectos que constituyen un elemento fundamental para la realización del ciudadano venezolano. Pero nosotros tenemos que ir más allá, porque mucha gente cree que porque nosotros revisamos el periodo histórico del 48 al 58, en el cual fue presidido por el general Pérez Jiménez, nos convierte en personalistas políticos. Y no, nosotros derribamos ese mito. ¿Por qué? Porque coincidencialmente el ideal nacional que se desarrolla del 48 al 58 fue presidido por el general Pérez Jiménez, para nadie es un secreto. Sin embargo, el general Pérez Jiménez nunca desarrolló un personalismo político, al punto que para él era mucho más importante la idea,
el ideario que estaba llevando al desarrollo de Venezuela que la propia esencia del personalismo político. En este sentido, es muy importante aclarar que esto rompe por completo las tesis fracasadas de los partidos, los cuales instituyen los liderazgos fabricados mediáticamente a través de todos los medios de comunicación como algo indispensable tanto para el partido como la nación. Y efectivamente el general Pérez Jiménez demostró de esa forma que empleando un ideario que compacte todas las voluntades de los ciudadanos hacia un solo fin, y hay que entender cuál es ese fin es Venezuela, Venezuela como fin absoluto, Venezuela por encima de los partidos, Venezuela por encima de los apetitos personales de las camarillas, Venezuela por encima de las ganas rapaces de los partidos de lucrarse el erario público, pues lo demostró claramente. ¿Qué nos obliga a nosotros? Bueno, ineludiblemente el general Pérez Jiménez se tiene que mencionar, porque bueno, quien lo presidió fue el mismo general Pérez Jiménez, pero ¿qué motivó la obra de gobierno? No fue el general Pérez Jiménez, porque si ustedes se ponen a analizar con calma, a revisar con calma, el menos carismático, el menos popular, el menos entregado a las cámaras y todas estas parafernalias de los politiqueros actuales fue el mismo general Pérez Jiménez, demostrando así que lo más importante de la obra de un gobierno y la función de un Estado es exaltar la nación a través de un ideario que se transforme en obras concretas, palpables y tangibles que le lleven al individuo venezolano, al ciudadano venezolano, su realización, no solamente su seguridad, su realización en la educación, en la salud, en los deportes, en las ciencias, en las artes, en la cultura, en cualquier manifestación de la vida diaria y cotidiana del individuo venezolano. ¿Cuál es la opinión de Orden sobre qué Orden tiene sobre los partidos políticos y han pensado en algún momento convertirse en uno? Sí, mira, Orden tiene una postura incondicional frente a los partidos. ¿Por qué? Los partidos, en primera instancia, desde el 58 hasta hoy, han sido totalmente de izquierda. Y el 95% de esos partidos de izquierda que han gobernado Venezuela durante 57 años están afiliados a la Internacional Socialista. Internacional Socialista significa que es una organización supranacional a la cual los partidos no obedecen al interés nacional, sino a las directrices exclusivas de la Internacional Socialista. En este sentido, nosotros no queremos nada con los partidos. Nosotros desconocemos a los partidos por todo el daño y todo el mal que le han causado a Venezuela, y más aún toda la colaboración que estos señores de los partidos han tenido con este régimen usurpador y tiránico que ha llevado a Venezuela en los últimos años al descalabro, a la decadencia, a la miseria y la pobreza y al asesinato de nuestros jóvenes venezolanos. Entonces, el movimiento nacionalista Orden, en una unión monolítica y una decisión monolítica, no quiere nada con estos señores, ni con estos partidos, ni alianzas de nada. Mucha gente nos pregunta, nos dice incluso, bueno, pero es que ustedes tienen que formar parte de algún partido si quieren llegar. Y nosotros les respondemos, si eso es así, entonces preferimos no llegar a ningún lado, porque entonces nosotros nos estaríamos traicionando todo el ideario, toda la conciencia y todas las convicciones por las cuales hemos pasado 3 años en constante sacrificio para llevarle al venezolano una verdadera narrativa, una verdadera propuesta política diferente a toda la decadencia de 57 años que nos han encerrado, no solamente en miseria, Alejandra, y todos los venezolanos que nos están escuchando, sino también en la ignorancia, en la pereza mental, en la facilidad, la tranquilidad y la vida cómoda que nos acostumbraron los partidos, gracias a su populismo y gracias a las dádivas y a las miserias, los pellejos de pollo que le lanzaban a la gente para congraciarse con ellos y ellos seguir sirviéndose del país. Y esto es muy importante que Venezuela lo tenga en claro, porque nosotros no vamos a prostituir nuestros principios y estamos dispuestos a llevar todo el camino largo que esta lucha significa para orientar al venezolano, no imponerle como los partidos, la partidocracia cuarta republicana le impuso al venezolano el modelo adeco-copellano, sino para convencer al venezolano de la conciencia, del sentido, del deber y la responsabilidad que tenemos todos los venezolanos sin excepción para sacar a Venezuela adelante y decir que estos señores mentirosos, actores de boca mentirosa, han traicionado a Venezuela y la han entregado a todos los países del mundo. ¿Cómo cambiamos? Perdón, sí, adelante. Para completar, sí, y efectivamente Orden, entre sus objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, tiene planteado formarse como partido político, pero ¿cuáles van a ser las directrices para nosotros formarnos como partido político?
y esto es muy importante que la ciudadanía venezolana tenga en consideración, porque los partidos aún siguen haciendo fiestas electorales, engañando a los venezolanos, creyendo que a través de sus circos y fanfarrias van a salir de la decadencia, y lo que han hecho es atornillar la tiranía en el poder. Nosotros nos vamos a constituir en un partido político siempre y cuando las condiciones electorales sean las propicias para que en verdad sea reconocido un partido o un movimiento nacionalista de nuestra naturaleza. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, ese poder popular, ese Ministerio del Poder Popular llamado CNE, Consejo Nacional Electoral, que obedece a los intereses de países extranjeros para atornillar la tiranía de los grupos políticos que han traicionado a Venezuela y que han trucado infinidad de elecciones. No lo vamos a reconocer, y si nosotros nos constituimos como partido en una organización por ese estilo, pues estaríamos jugando el mismo juego del sistema que ha llevado a Venezuela al fracaso. Por otra parte, la depuración del registro electoral permanente y todas las denuncias que se han realizado en función al tema electoral, que comprobado está que ha sido fraudulento y que ha atornillado la tiranía, la usurpación, la mentira, el engaño, el fracaso y la traición al pueblo venezolano, a la nación venezolana. ¿El movimiento nacionalista Orden tiene algún tipo de alianza o apoya a otras organizaciones? Hay varios movimientos que comulgan con la idea de una junta cívico-militar de transición. ¿Se sienten identificados con algunos de estos movimientos? ¿Piensan que la salida a este caos viene a través de una junta cívico-militar? Mira, el movimiento nacionalista Orden tiene una lectura propia de todos los acontecimientos políticos. Esto quiere decir que el movimiento nacionalista Orden tiene una agenda propia, porque el movimiento nacionalista Orden se ha planteado unos objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Nosotros, en función de todo el espectro político y la actualidad que estamos viviendo, respetamos todas las formas de lucha, todas las trincheras de lucha que el ciudadano organizado quiere emprender, siempre y cuando todas estas trincheras de lucha estén orientadas hacia Venezuela, para rescatar a Venezuela y que sea Venezuela por encima de los partidos, por encima de las facciones y por un mejor futuro y destino para Venezuela. ¿Qué ha pasado? Muchas de las organizaciones que se han levantado recientemente obedecen a intereses ocultos de muchas organizaciones partidistas y de muchos de esos autoproclamados líderes de una supuesta oposición, que no hacen más que hacerle coro. Y en reiteradas oportunidades ya lo hemos identificado, lo hemos denunciado públicamente y nos mantenemos al ras, porque nosotros tenemos una autoridad moral que cuidar ante nosotros mismos para poder ejercer esa autoridad y dar un ejemplo al país. Anthony, ¿cuál sería la salida a esta locura, a este caos en el cual estamos sumergidos en este momento? Mira, Alejandra, tenemos que partir por la construcción del ideal, ¿okay? En torno, por supuesto, a lo que es el nacionalismo. Eso es lo que propone el movimiento nacionalista Orden, que tiene como ideología el nacionalismo. Una vez unamos las voluntades de los venezolanos en torno a la construcción del ideal, en torno a la construcción del proyecto político que estamos desarrollando, no solamente con el tinte del movimiento, sino que todos los venezolanos de distintas áreas del saber que aportan intelectualmente a la construcción del mismo, podamos ofrecérselo al país. Y solamente cuando el venezolano acepte que Venezuela tiene que estar por encima de cualquier interés, no solamente partidista, sino cualquier interés económico, es que podemos rescatar a Venezuela de la actual decadencia, pasando por encima de los partidos, pasando por encima de cualquier otro interés oculto u oscuro, como lo decía Nelson, de dudosa procedencia, que siempre están manejados por los hilos de grupos internacionales con intereses sobre nuestros recursos, con intereses sobre nuestros ciudadanos, hay ejemplos en la historia que han querido dominarnos, no solamente a través de la demagogia, incluso a través de las armas. Entonces, pues, Alejandra, para cerrar la respuesta, yo diría que hasta el momento en el que el ciudadano venezolano acepte como su único fin el desarrollo de Venezuela y el sacarla adelante, en ese momento la habremos rescatado. ¿Cómo le cambiamos el chip a los venezolanos? Porque pareciera que la gran mayoría lleva en el ADN al socialismo. Mira, Alejandra, esa fórmula es bastante compleja, pero hermosa a su vez, por todo lo que implica esta lucha.
En primera instancia, nosotros tenemos que tener conciencia de la realidad política. Esa realidad política se traduce en que el venezolano ha sido víctima de un constante bombardeo ideológico y mediático desde el 58 hasta hoy que lo orienta hacia el socialismo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en función a eso? Educación, orientación y acciones en función coherente con nuestro pensamiento que dicten un ejemplo a seguir a la ciudadanía. Porque entre otras cosas, Alejandra, y es muy importante que toda Venezuela entienda esto, el comportamiento societal que hoy tenemos se debe no solamente por el desespero de cada ciudadano, se debe al ejemplo también que esa casta política traidora, mediocre, inculta, vivaracha, que se sirvió del erario público, dio como forma de comportamiento social, dio y expresó con múltiples acciones todos los vicios como expresión típica de nuestra cultura. Y naturalmente, bueno, se fue enquistando poco a poco en el ideario colectivo. Por eso nosotros insistimos en el tema de la educación, la orientación, la acción con coherencia a nuestro pensamiento y en función de un ejemplo digno a seguir que cambie las estructuras mentales. Como lo decía aquel gran ilustre comunicador social, Renio Tolina, un cambio de pensamiento va a generar un cambio de actitud. Y este cambio de pensamiento es exclusivamente e incondicionalmente a través de la educación. Pero también tenemos que ser realistas en otro punto muy importante, de que este proceso de educación no es inmediatista, porque nos estamos enfrentando a 57 años de decadencia moral a la que nos han sometido los partidos. Sí, en este sentido, nosotros tenemos que tener una voluntad férrea, incansable e incondicional de pacientemente ir transformando la conciencia y el ideario colectivo a través del método más fácil que tiene un país para su redención y libertad, como es la educación. Sin duda es así. Mucha gente comenta que las condiciones están dadas para un nuevo Caracazo. Yo considero que el Caracazo en aquella oportunidad pues no fue tan espontáneo. ¿Consideran ustedes esta posibilidad también? Sí, bueno, haciendo referencia al Caracazo, ¿no? En el año 89, tal cual como lo dices, Alejandra, no fue tan espontáneo aquel asunto. Fue alimentado también en ese momento por actores políticos que tenían sus ambiciones en ese momento. Por supuesto, apoyados por el marxismo internacional, ¿no? Ya vemos cómo posteriormente, el 4 de febrero del 92, pues ocurre lo que ocurre, se martiriza a este personaje que fatídicamente llega en el año 98, ¿no? Hablando del difunto Hugo Chávez. Entonces, hablar de un Caracazo en este momento no es lo más coherente, Alejandra, no es lo más realista, ¿no? En ese momento, o dadas las condiciones del país en el año 89, eran totalmente distintas a las actuales. Actualmente no nos estamos enfrentando a un paquete de medidas neoliberales, como en ese caso, sino estamos enfrentando ya los resultados de lo que ha sido 57 años de fracaso de un monstruo marxista, de la izquierda más rancia, implantada por el comunismo internacional. Yendo hacia la pregunta también que hiciste respecto a la fecha del 23 de enero del 58, donde Estados Unidos colaboró o no colaboró junto con los comunistas, vemos que el principal aliado para que el régimen de Fidel Castro continúe en Cuba es el gobierno de los Estados Unidos. Porque izquierda y derecha son la simbiosis perfecta y se han mantenido a lo largo de la historia. Y por lo tanto, cada vez que surge un movimiento nacionalista, un partido nacionalista, va a ser un acompañante incómodo para esos dos espectros. Por lo tanto, pues siempre vamos a ser atacados, siempre vamos a ser insultados, en vista de que nuestra propuesta tiene a la nación por encima de cualquier espectro o cualquier partido. El mismo general dijo en una entrevista que la fuerza principal en la que él había basado la obra de gobierno eran las Fuerzas Armadas y que éstas no entendieron la magnitud de la misma, pues de lo que se estaba realizando y que esa era la razón por la cual él tuvo que irse del país. ¿Fue un error del general apoyarse en las Fuerzas Armadas?
Sí, efectivamente, Alejandra, como revisionistas históricos tenemos que ver todos los pros y todos los contras y qué se puede rescatar. Efectivamente, él se apoyó en las Fuerzas Armadas exclusivamente por, bueno, también una parte muy romántica de la epopeya libertadora de nuestro país. Sin embargo, bueno, a pesar de eso, eh, hubo desaciertos porque lastimosamente no se tuvo el carácter, o sea, no tuvo la fuerza y la voluntad para establecer, digamos, medidas más fuertes y más contundentes en algunos aspectos. Esos aspectos, que tampoco para nadie es un secreto, fue como las Fuerzas Armadas Nacionales fueron permeadas por camarillas de los partidos. Para nadie es un secreto. Tan es cierto que después del 58 los ascensos militares ya no eran por mérito, era por recomendación de los partidos. Y bueno, eso ya se le venía alertando de hace algún tiempo atrás al general Pérez Jiménez y no actuó con la contundencia porque el rol de las Fuerzas Armadas, y esto es muy importante que lo entienda Venezuela, en dos aspectos. Primero, porque nosotros no somos militaristas. Y segundo, porque el rol exclusivo de las Fuerzas Armadas es la seguridad y defensa de la nación. Las Fuerzas Armadas no pueden ocuparse de otro rol que no sea la seguridad y la defensa de la nación. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas no es un fin absoluto. Las Fuerzas Armadas Nacionales es un medio para conservar a la nación o un medio como otros que tiene la nación para este fin. Por ejemplo, el orden interno que corresponde a la policía, los bomberos, defensa civil, etcétera, etcétera, y otras áreas de la vida cotidiana del venezolano. Entonces, ahí hubo bastantes errores y, bueno, la concepción después del 58 de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas era cuidar las parcelas de poder de ADEI y COPEI, o sea, obedecer a la institucionalidad democrática, o defender la institucionalidad democrática. ¿Y por qué decimos es que esto fue una aberración? Porque la institucionalidad, sea la que sea, no la tiene que defender las Fuerzas Armadas. La institucionalidad la tienen que defender los ciudadanos con plena conciencia del deber y sentido de pertenencia por sus instituciones que le dan vida a la nación, son los que están en la obligación de defender dichas instituciones. Y nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, defendernos de ocupaciones extranjeras, defendernos y velar de que nuestro suelo sagrado no sea tocado por invasores, por botas invasoras como en la práctica de los 60, de los 70 y ahorita patentemente ha sido una práctica constante y usual de que, bueno, aquí entra cualquiera y nuestras Fuerzas Armadas ahí obedeciendo a los intereses de los partidos, pues. Pero entendemos que no son todas nuestras Fuerzas Armadas, sino la cúpula que las dirige, que están congraciadas con el régimen de partidos, porque esto es una herencia del bipartidismo cuarto republiquero, porque esto no es nada diferente a la Cuarta República. Es la misma coalición MUD-PSUV, ADEI-COPEI de otrora. Sin duda, lo que hicieron fue cambiarse el color de la franela, pero en el fondo todos tienen su corazoncito bien rojito. Bueno, Esto, que yo no entiendo por qué no cierto, salen del closet, ¿no? O sea, porque debe ser no, muy es que han triste uno salido. tener ese amor oculto. No, Alejandra, pero es que lo más decepcionante que nos ven las caras de tontos es que salieron del closet, se pusieron la camisa roja, por ejemplo, el señor Miquilena. O sea, hay que recordar, porque nosotros los venezolanos, hablando en sentido general, somos memoria corta. El señor Miquilena, bueno, él era un adeco, y bueno, entonces, como vio que iban a perder las prerrogativas, se pintó de rojo, pero adeco al fin. Entonces, ¿cuál es el cambio? Es todo exactamente igual. O como el caso del señor Capriles o el señor Leopoldo, que se definen socialistas, ¿no? Socialistas y que pertenecen y son afiliados a la Internacional Socialista. Entonces pretenden traer un cambio de sistema, un cambio de modelo, implantando las mismas medidas que trae el socialismo chavista. Entonces vemos una pugna similar a la de bolcheviques y mencheviques durante la Unión Soviética. O sea, vamos a ver quién es más socialista, quién es más marxista entre ambos. Y pues bueno, con esta propuesta Venezuela no va a ir a ningún lado. Bueno, pero es que al que le quede dudas es porque definitivamente cuando estaban en el proceso de gestación, pues sus progenitoras no tomaron ácido fólico, porque basta ver
pues las infelices declaraciones de la señora Lilian Tintori, que ya debería más bien dedicarse a su casa y a sus niñitos, donde ella hablaba de la frustración que sentíamos todos los venezolanos por la destrucción del legado, que dicho sea de paso, yo no sé quién le dijo a ella que hablar en nombre de todos los venezolanos, ¿no? Totalmente, porque ni la señora de López, ni ninguna de la dirigencia desgastada, incoherente, representa el sentir de los ciudadanos y muchísimo menos representan el sentir de la nación venezolana. Es así. Anthony, quisiera que me comentaras brevemente cuál es la situación actual en el estado Mérida, porque vi a través de las redes sociales que hubieron varias marchas, que hubo enfrentamientos. ¿Tienes conocimiento de la situación? Directamente no tengo conocimiento, sin embargo, durante el desarrollo del foro asistieron pues unos compañeros del Estado Mérida afiliados a la División de los Andes y pues siempre me comentaron de que había alguna situación irregular respecto a algunos focos de protestas estudiantiles, sin embargo no de trascendencia. Al igual que en el Estado Táchira, pues, los focos de protesta son básicamente en las universidades, en la Universidad Católica, en especial en la Universidad de los Andes. Sin embargo, pues no, tampoco hay esa explosión social de la que se ha hablado en las últimas semanas, así que pues, tampoco vamos a colocarlo en un estado alarmante, ¿no, Alejandro? El año pasado ocurrió lo que ocurrió, el estado Táchira y el estado Mérida pues, hicieron una oposición o una resistencia bastante digna para lo que en ese entonces se creía que era una forma de enfrentar al catrocomunismo. Sin embargo, pues vimos los resultados más adelante. ¿Consideran ustedes que Venezuela estaba preparada para un hombre con la visión del general Marcos Pérez Jiménez? ¿O quizás él estuvo adelantado a su época? Mira, más que el general Pérez Jiménez, toda la obra de gobierno y todo el ideario nacional evidentemente estuvo súper adelantado 200 años, 300 años al momento, ¿no? Lastimosamente, gracias a la acción de los partidos que se encargaron de promover guerrillas y luchas subrepticias para complotarse contra el país, lográndole tergiversar al venezolano una posición política objetiva, pues tuvo los resultados que lastimosamente hoy vemos y lastimosamente hoy vivimos. Sí, bueno, sí. El mismo general decía, ¿no?, que el venezolano no estaba preparado para la propuesta desarrollista que él trajo. El ciudadano venezolano todavía no había adquirido la madurez suficiente, a pesar de que el ciudadano venezolano en ese momento está en un proceso de construcción moral y espiritual, ¿no? A pesar de que distaba bastante, incluso en cuanto a la parte del orgullo, como lo tenemos actualmente. Bueno, hay muchos ciudadanos que lo tienen pisoteado, ¿no?, y quebrantado. Sin embargo, pues en general lo reconocen en posteriores entrevistas, en posteriores alocuciones, de que el ciudadano no estaba preparado para vivir en una patria independiente, en una patria digna, próspera y fuerte, ¿no?, como era el eslogan del nuevo ideal nacional. De la era de Marcos Pérez Jiménez se habla de la represión por parte de la Seguridad Nacional, de los asesinatos y torturados. Pero esta misma gente que se encarga de hablar de ello no habla nada de los asesinatos y perseguidos de la Cuarta y de la Quinta República. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Sin justificar, por supuesto, estos crímenes, ¿no? ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué los de Marcos Pérez Jiménez sí duelen y los de la Cuarta y de la Quinta no? Sí, mira, Alejandra, esto es parte de la tergiversación de la información. Aparte, pues nosotros estamos cansados de pedirle a esas personas que hablan de las torturas y desapariciones durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que nos presente una lista, que nos presente pruebas, dónde están los asesinatos, dónde están las desapariciones, dónde están los presos políticos de los que tanto hablan, porque dicen, no, es que hubo tantos muertos, tantos presos políticos. Bueno, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la lista de esas personas, esos desaparecidos? Vas a encontrar, Alejandro, mejor dicho, no vas a encontrar absolutamente nada, simplemente porque no lo hubo. Sin embargo, pues bueno, hubo algunos métodos
por seguridad nacional, ¿sí? Por seguridad ciudadana, que de pronto a muchos ciudadanos no les gustaba. De pronto al ciudadano no le gustaba parrandear hasta tarde en la noche. En esa época, pues bueno, después de las 12 de la noche está prohibido, por ponerte un ejemplo, y de eso se quejaba, ¿no? Porque no se alimentaba la sinvergüenzura que hay actualmente, no se alimentaba la vagancia, no se alimentaba ese desprecio por el trabajo, ¿no? Que existe actualmente. Entonces, de pronto la represión puede ir dirigida hacia las personas, bueno, perezosas, vagas, y pare de contar. Y bueno, lo de la pseudodemocracia, que no es más que la tiranía de los partidos, pues de ellos sí tenemos un largo prontuario, ¿no? Sin embargo, pues entre ellos se tiran la pelota y el ADECO le echa la culpa al copellano y el copellano al ADECO, y ahora le echan la culpa, toda la culpa es al comunismo chavista, y pues resulta que durante 57 años estuvieron desapareciendo gente con distintas tintes político ideológico, estuvieron masacrando a los ciudadanos, las mafias gobernaban y gobiernan actualmente el país a su antojo, mafias judiciales, mafias militares, el cartel de los soles, uno de ellos que desaparece y asesina a ciudadanos y nadie les dice nada, ¿no? Por poner un ejemplo, Alejandra. Entonces, pues es bastante injusto, bastante hipócrita, ¿no? Que estas viudas de la democracia vengan ahora, no, que es que los muertos y los desaparecidos, cuando luego del 58, esa situación fue que verdaderamente se agravó. Sin duda, además de que, recordando un poquito lo que acabas de decir, ¿no? Sobre eso que a la gente no le gusta trabajar y toda esta cuestión, yo por lo menos estoy absolutamente de acuerdo en que los presos se pongan a hacer algo, se pongan a hacer carreteras, edificios, no sé, porque él se acuerda de sinvergüenzas allí, manteniéndolos con nuestros impuestos, pues sinceramente es una sinvergüenzura muy grande, ¿no? Sin duda, sin duda. E incluso uno de los postulados del nacionalismo es que somos ajenos a la pereza. Estamos trabajando no solamente por la construcción del proyecto, sino cada uno de nosotros pues tiene que ocuparse también de su familia, de sus estudios, de realizarse como ser humano. Porque recuerda también que nosotros los nacionalistas no vemos al pueblo como una masa deforme, ¿no? Que es arreada como mero rebaño de ovejas, sino que vemos que entre los ciudadanos existen diferencias, existen potenciales que por naturaleza, bueno, hacen que cada uno sea bueno o brillante en algo. Y en torno al desarrollo de ese talento, de esa fortaleza y de esa capacidad, es que podemos encaminarnos hacia el fin común, que es la nación, que es desarrollar a Venezuela, que es sacarla adelante. Entonces, pues, ese parasitarismo del cual hace referencia Alejandra es un mal que viene incluso, podemos decir, hasta impuesto, porque una vez el ciudadano se convierte en parásito, es fácil de doblegar, es fácil de comprar, es fácil de comprar, y por tanto los regímenes demagógicos, a los regímenes demagógicos, pseudodemocráticos, se les hace más fácil su permanencia en el poder. Así es. Hay muchos que dicen que esto no es socialismo. Y entonces tú escuchas también a muchos líderes decir que esto no es socialismo. ¿De qué manera le hacemos entender a la gente que la MUD es socialista, que lo que estamos viviendo es socialismo y que antes de Hugo Chávez también era socialismo y que Hugo Chávez es la consecuencia de ese socialismo y que, valga la redundancia, el socialismo no se combate con más socialismo? Sí, y efectivamente nosotros lo hemos comprobado incluso en nuestras actividades cívicas en la calle, donde nos hemos encontrado jóvenes que son engañados por los partidos y afirman semejante máxima que acabas de decir, Alejandra, de que esto no es socialismo. Pero eso radica también en algo muy importante. Radica en que al venezolano, a nosotros los venezolanos, nos pusieron unas gringolas. Esas gringolas fue la propaganda mediática desde el 58 hasta hoy, y eso hay que volverlo a decir. ¿Por qué? Porque efectivamente en Venezuela no ha habido del 58 hasta hoy una antítesis a todos los partidos de izquierda que ha habido en Venezuela. En consecuencia, todos van a luchar por instaurar el socialismo, y el socialismo que ellos van a buscar es el que ellos están pregonando. Ahora, quienes dicen que esto no es socialismo, nosotros hemos orientado a muchas personas, bueno,
si tú crees que tú no es socialismo, porque te dejas llevar de que el socialismo es aquella forma de política que va a velar por el bien de la sociedad, te invitamos a que revise un poco la historia. Te invitamos a lo que pasó en la Unión Soviética, te invitamos a que veas lo que pasó en la Chile, por cierto, en Chile de Allende, te invitamos a que veas lo que pasó en Cuba y cómo está Cuba, para que te des cuenta de que esto, donde estamos ahorita, sí es socialismo y nos van a llevar a la miseria y al fracaso, bueno, o más allá, pues, porque ya estamos en eso. Entonces, ahí es donde nosotros le hacemos entrar en razón al ciudadano. ¿Qué opinión le merece la convocatoria realizada por el Partido Voluntad Popular a la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, bueno, efectivamente uno de los temas de debate en el foro realizado el día de hoy fue el tema de la constituyente, algo totalmente absurdo y fuera de lugar bajo el contexto actual. No solamente porque se iría a una constituyente utilizando un mecanismo electoral con un tinte partidista notable, como es el Consejo Nacional Electoral, que no solamente es nominado y dirigido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino es dirigido por el Partido Comunista Cubano. Y pues por supuesto lo que va allí a suceder va a ser en complacencia de esos intereses. Ese partido, Voluntad Popular, al cual hace referencia, que nosotros de cariño le llamamos Voluntad Bolchevique, porque pertenece a la internacional, pertenece a la gama de partidos venezolanos que integran la internacional socialista, pues bueno, tiene esas prácticas demagógicas, esas prácticas populechas, ¿okay? que le hacen juego al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un aliado más, ¿no, Alejandra? Recordemos que actualmente lo que se denomina gobierno y lo que se denomina oposición es cogobierno. No existe una oposición en ese espectro político, no existe una real confrontación. Por ejemplo, te pongo el caso en el estado Táchira, donde los diputados en el Consejo Regional Legislativo se matan a palabra y resulta que en la calle los ves dándose besos y abrazos, ¿no? Y seguramente no es distinto acá en el Capitolio Nacional, ¿no? en la Asamblea Nacional. Entonces, mira, todo es parte de esa hipocresía. Ok, vamos a ir a una constituyente. ¿Para qué? Para volverla más socialista, para volverla más radical hacia la izquierda. No creo que en el contexto actual Venezuela necesite una constitución con tinte socialista. Alejandra, y es necesario acotar otra cosa, porque estos señores quieren cambiar un sistema a base de mentiras. Ellos, estos actores de boca mentirosa, plantean un cambio del sistema con las mismas prácticas del sistema. Es decir, siguen mintiéndole al país, siguen engañando al venezolano, siguen traicionando los altos intereses de la nación. Tampoco para nadie es un secreto que, como ya hemos dicho, todas las trampas y trucos del Consejo Nacional Electoral, pero tampoco podemos olvidar que estos señores de Voluntad Popular hicieron primarias internas auspiciadas por el mismo órgano electoral que avala y convalida los fraudes electorales. También hay que tener en consideración que estos señores fueron a primarias para elegir un candidato de la unidad que se supone que era para la oposición al gobierno y no para la complacencia del gobierno, bajo las normas y bajo las directrices del Consejo Nacional, so pretexto que con el Consejo Nacional les iba a salir mucho más barato. Entonces, la mentira y la traición es evidente. Los venezolanos ya no queremos las mismas prácticas populeras, como lo acaba de decir Anthony, y la mentira y la traición, y que nos sigan engañando, que nos sigan viendo la cara de bolsas, ¿verdad? Y que creen que con cuentos bonitos y con esos discursos baratos van a seguir engañando al venezolano y llevándolo al matadero electoral, donde ellos van a ser los beneficiados. Porque en esa alianza que tienen, bueno, se reparten los cargos como en la práctica ha sucedido. Cargos en la Asamblea Nacional, cargos en gobernaciones, cargos en alcaldías y quién sabe, aquí ya si no hablo con conocimiento de causa, es una especulación, quién sabe, tras bastidores, qué otras cosas podrán ganar, no sabemos. Tampoco lo estoy afirmando, pero bueno, si a simple vista eso es así, no dudo que pueda ser detrás de cámaras, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo vea Venezuela. Esto es importante que Venezuela entienda, los venezolanos entiendan que la dirigencia, una nueva dirigencia política,
tiene que levantarse en torno a la coherencia del pensamiento, a mantener una postura incondicional, a no vender sus principios, a no ser simpático, a no suprimir la sensatez por la simpatía y no exaltar más el populismo, porque gracias a todas esas prácticas que estos señores también apelan para llegar al poder, fue que se desarrolló en Venezuela todos los aros de miseria y pobreza que hoy día tenemos. Gracias a esas prácticas populachas y populistas, es que se institucionalizó la marginalidad en Venezuela. Y lo más injusto que pudo suceder durante estos 57 años es someter al venezolano en las condiciones en que se encuentra, con las condiciones que ha gozado Venezuela, tanto de riqueza natural, mineral y humana, en estar en la miseria y la decadencia en que hoy día estamos arropados. Así es, bueno, para muestra un botón, 57 años de planes asistenciales populistas y lo que han hecho es empobrecer más al venezolano. Totalmente. Sin duda. Bueno, un pueblo sumiso, pues por supuesto, es víctima de todos estos sinvergüenzas y ellos se aprovechan, por supuesto, de la necesidad, ¿no? Sí, es más fácil de dominar, Alejandra. Un pueblo con el orgullo quebrantado, bajo las condiciones paupérrimas en las que se encuentra actualmente, es más fácil de manipular. Le ofreces, como decía Nelson, ¿no? Le tiras pellejo y bueno, te lo aplauden, ¿no? Y pues bueno, quebrantar la voluntad o la moral del ciudadano es mucho, es mayor la trascendencia que quebrarle incluso el bolsillo, porque ya estamos hablando de cada uno desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, de que cuando te quiebra, pues se acabó, o sea, no hay solución en esa persona, ¿no? O requiere de un trabajo psicológico importante, porque entonces te acostumbras a hacer la cola, te acostumbras a que te marquen como ganado, te acostumbras a que, por ejemplo, en San Cristóbal está ocurriendo un hecho curioso, que es que los champús de perros y de gatos ya están siendo utilizados por los ciudadanos para bañarse. O sea, claro. O sea, una situación bastante delicada y alarmante, que de pronto lo vemos como gracioso, jocoso, pero es que ya la necesidad nos está llevando a eso. Entonces, mientras el espíritu y la moral del ciudadano se mantenga quebrantada, va a ser más fácil manipular. Sea por el partido del gobierno o sea por la pseudo oposición que es cogobierno. Sí, y por supuesto hemos llegado a una situación tan desastrosa y tan humillante en Venezuela que de verdad es necesario, urge recuperar la dignidad porque lo que estamos viviendo Totalmente. francamente no es de Dios. Yo les comento una anécdota, ¿no? Sí. Llegó una vecina y me regaló 1 kilo de leche. Por supuesto, yo al ver el kilo de leche, o sea, me sentí el ser más feliz sobre el planeta. Pero luego, analizándolo ya fríamente, sentí una profunda tristeza, porque me sentí como el ser más mediocre del mundo. O sea, me sentí como una cucaracha, porque ¿cómo es posible que mi felicidad se basara en 1 kilo de leche, que es algo que yo debería de conseguir en cualquier supermercado, ¿no? Correcto. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta del quiebre moral por el que estamos atravesando. Y bueno, y así como a mí, pues a muchísimos venezolanos, de seguramente pues ustedes también les habrá tocado vivir alguna situación parecida y es muy triste que un país como Venezuela, que lo tiene todo para ser potencia, estemos en este nivel de miseria. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate algo, Alejandra, y Venezuela entera, volviendo a la revisión histórica, en un periodo de la década de los 50, donde el barril de petróleo era $3 y se impulsó un desarrollo en todas las áreas productivas del país, todas las áreas del conocimiento, porque incluso hasta se desarrolló el Instituto de Medicina Tropical que obedecía, un instituto que obedece a las enfermedades propias que se dan en nuestro país, o sea, con un barril a $3, y es inconcebible que estos señores de los partidos hayan llevado al país a donde lo llevaron con una renta petrolera jamás vista. O sea, eso es la más alta traición que nosotros tenemos que condenar de los partidos. Eso es un crimen de lesa patria. Es un crimen de lesa patria que todo venezolano tiene que condenar, que todo venezolano tiene que ver en su historia, y todo venezolano tiene que darle la espalda a estos señores, actores de boca mentirosa que nos han engañado, han traicionado
traicionado al país, le han robado, lo han saqueado, lo han prostituido. Entonces, nosotros no podemos olvidar eso. Nosotros estamos en la obligación histórica de rescatar el decoro nacional, de devolver la dignidad al ciudadano, de devolverle la autoestima, de decirle que cada venezolano es un valor imprescindible e incalculable para el país, para rescatarlo. Porque efectivamente la articulación de nuestro nacionalismo, la articulación política de nuestro nacionalismo radica en explotar esas cualidades del venezolano y unificarlas en el gran ideario nacional. Y como dije, bueno, no tiene nombre este crimen que se ha cometido contra la nación venezolana durante estos 57 años. Es así, lamentablemente. Es así. Yo lo que espero es, y ruego a Dios todos los días, porque me permita ver a toda esta cuerda de traidores castigados, enjuiciados y bien presos. Y con las propiedades confiscadas, Alejandra, porque una vez que se imponga el orden aquí en este país, más de uno nos va a rendirle cuentas a la justicia, pero a la justicia de los ciudadanos, no a esta justicia dirigida por un partido, por un interés mafioso, tal cual como son. Bueno, yo soy abogado y veo las mafias como se mueven en los tribunales, veo esa sinvergüenzura, y bueno, una vez sancionemos a estos personajes, créame que también se les expropiarán esas propiedades que le han robado al pueblo, que le han robado a Venezuela, y las mismas serán devueltas a quienes les corresponde. Porque no es posible que una vez termine esta pesadilla, estos señores, bueno, lleguen como con su cara muy lavada, bueno, aquí no ha pasado nada, no, esa gente y hay que encarcelarla por ese delito del cual habla Nelson, que es el delito de lesa patria. Sí, yo en esta ocasión lamento mucho que en Venezuela no esté instaurada la pena de muerte. Y me perdonan esto, pero de verdad que estos, para mí es lo que merecería, pero bueno, no sé. Sí, bueno. Sí, quizás yo me voy más. Sí. Pero es tanta la frustración que es más productivo el trabajo, Alejandra, ¿no? Bueno, y que ese trabajo recuerde de que todo el daño que le hicieron al país. Tienes razón, es verdad. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Si alguien de quienes nos van a escuchar desean contactarlos a través de algún correo electrónico, alguna cuenta de Twitter, de Facebook, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, mira, por Facebook, nuestra página de Facebook es Orden Movimiento Nacionalista, también Orden Movimiento Nacionalista, División Los Andes, eso es en Facebook. El correo electrónico es ordenvenezuela@gmail.com, ordenlosandes @gmail.com. Nuestras cuentas de Twitter son @ordenvenezuela, @ordenlosandes, @ordenlara, @ordenzulia y @ordenmérida y finalmente @ordenaragua. Para este domingo 25 hay una invitación de orden a una asamblea ciudadana. Coméntanos sobre la asamblea, lugar, hora. Nosotros, en nuestro afán de orientar al ciudadano, de educar al ciudadano, hemos decidido para el domingo 25 de enero a las 10 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto convocar una asamblea ciudadana donde vamos a discutir algunos temas de actualidad muy importantes como, bueno, el tema de la falsa dirigencia partidista, entre otras cosas de interés nacional y de interés ciudadano, y estamos dándonos cita con los ciudadanos para bueno, interactuar directamente con el sentir ciudadano y orientarlo ante, bueno, tantas confusiones que hay en torno a los temas, porque mucha gente cree, Alejandra, que la unidad, porque se dejaron vender el cuento de que la unidad es la redentora del país, la unidad partidista, la unidad de todos los líderes que se han de autoproclamados líderes que se han encargado de saquear al país. Creen que la unidad es eso, y nosotros estamos en la obligación moral de orientarnos en decir que la unidad de la nación no son los partidos. La unidad de la nación no es una coalición partidista que ha demostrado rotundo fracaso y frecuente traición. La unidad de la nación venezolana se encuentra en todos y cada uno de los ciudadanos compactos y unidos en torno a un solo ideario que empuje este barco en una sola dirección, que es Venezuela y su mejor destino. Sin duda. Yo considero que
fuimos un país poderoso y respetado, éramos la envidia de la región, ahora lamentablemente no somos más que el hazmerreír del mundo. Y de seguir como vamos, no se extrañen que recibamos ayuda humanitaria de Haití gracias al socialismo y el populismo de la Cuarta y de la Quinta República que exitosamente lograron en 57 años acabar con un país que lo tiene todo para ser potencia. Hay que despertar, Venezuela. Nelson, un mensaje final para todos los venezolanos bueno, no solamente los venezolanos, muchísimos latinoamericanos te van a escuchar también. Un mensaje para todos ellos. Bueno, en primera instancia, un mensaje a nuestros compatriotas venezolanos, invitándolos a la reflexión, invitándolos a la revisión, invitándolos a que dejen la pereza mental y que no sigamos creyendo en los cuentos chinos que estos paladines de la democracia partidista, que hace una democracia además intolerante, porque a nosotros nos golpearon por plantear una postura totalmente diferente a lo que ellos quieren. Entonces, bueno, que el venezolano entienda estas circunstancias y que comprenda, más que entienda, que comprenda e internalice que el único medio capaz de poder rescatar a Venezuela de este caos y de esta miseria es todos y cada uno de los ciudadanos unidos y remando en una sola dirección, en un gran ideario, el ideal del bien nacional. Y bueno, un mensaje a todos los países hispanoamericanos que nos están escuchando, que bueno, alguna vez fuimos modelos, volveremos a ser modelos porque sus hijos, los venezolanos, estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a seguir luchando para devolverle la grandeza, la libertad, la potencia, la gloria, la dignidad, la prosperidad y la fortaleza a nuestro país. Muchísimas gracias. Anthony, un mensaje para todos los que te van a escuchar cuando coloquemos el link. Sí, bueno, Alejandra, mi mensaje en especial, ya como coordinador de la División Andes, es a mis compatriotas en el estado Táchira, en el estado Mérida, en el estado Trujillo, que se unan en la construcción de lo que es este proyecto, en la construcción del nacionalismo en torno a la idea que promueve el movimiento nacionalista Orden, no solamente siguiéndonos, sino también siendo proactivos, con propuestas, con ideas y, por supuesto, en torno a la construcción de una mejor Venezuela. Entonces, mi mensaje en especial para mis compatriotas allá en los Andes, que están en una situación bastante complicada, y pues bueno, que se mantengan firmes, que mantengan la fortaleza que ha caracterizado a las personas de esa zona del país, que el cambio se avecina, que el proyecto en el cual estamos trabajando es indetenible y no tenemos ninguna duda de que va a llegar el momento en que en Venezuela se imponga el orden. Amén. Amén. Bueno, mis queridos amigos, lamentablemente llegamos al final del programa de la noche de hoy. No me queda más que invitarles a un nuevo Venezuela sin Mordaza la próxima semana. Anthony y Nelson, infinitamente agradecida con ustedes. Por supuesto, además está decirle que las puertas de Radio TPC están abiertas para cuando ustedes lo consideren conveniente. Siéntanse con absoluta propiedad de contactarnos cuando así lo quieran. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido esta noche con nosotros. Alejandra, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al equipo de Radio Todo por Chile, por la oportunidad, por el espacio, por bueno, interpelarnos también acerca de nuestro ideario y la coherencia de nuestro pensamiento y por, bueno, transmitir esta voz que en vista en que los medios tradicionales se arrodillaron ante la tiranía, se claudicaron ante el dinero de los partidos, pues deciden silenciar las voces de quienes de verdad amamos a Venezuela y estamos luchando para rescatarlas. Muchísimas gracias de verdad y bueno, plenamente agradecido en nombre de todo el movimiento. Muchísimas gracias, Alejandra. En realidad pues ha sido un placer, ha sido una entrevista bastante nutriva, bastante productiva y sobre todo con la finalidad que era pues desvelar algunos mitos respecto a esta fecha y respecto a lo que es el nacionalismo. Muy agradecido, Alejandra, de mi parte y de toda la división de los Andes, del Movimiento Nacionalista Orden y bueno, que Dios la bendiga. Amén, muchísimas gracias y el honor ha sido absolutamente nuestro. Bueno, les reitero nuevamente, cuando ustedes consideren, pues ya saben que los micrófonos de TPC están a su completa disposición. Ahora sí me despido. Lamentablemente yo tenía un fragmento de una entrevista que le hiciera Napoleón Bravo al general Marcos Pérez Jiménez en el año 1989. Lamentablemente no la podemos colocar ahorita en la entrevista, pero
En la grabación vamos a compartirla. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y Dios con nosotros. Dios con nosotros, amén y feliz noche. Muchísimas gracias. Amén, hasta pronto. De 1958 nunca pretendió regresar. Bueno, eso de la caída merece alguna explicación. Caer es perder hacia abajo nivel, es decir, descender. Al cabo de 31 años, yo he logrado fuera de mi país un nivel de vida plenamente satisfactorio para mí y para mis familiares. De manera que me siento plenamente realizado y completamente satisfecho. No pido otra cosa a la providencia o a quien rija en el más alto nivel. Al universo no le pido otra cosa que me mantenga el estatus, no que me dé algo. De manera que yo no me siento caído. Ahora yo no sé si la actual situación de Venezuela, un país descapitalizado por la fuga de grandes cantidades de dinero, un país endeudado, con una deuda que per cápita es la más alta del mundo, un país cuya población está viviendo en ranchos, un país que tiene un nivel delictivo excepcional y un país que tiene otros grandes males, si se puede considerar o no caído. A mi juicio sí, a mi juicio Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores. De manera que quien cayó fue Venezuela. Yo quisiera dejar una pregunta en el aire. Cárceles y penales, donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.